a este espacio que siempre tenemos para seguir meditando en cómo nuestra fe cristiana nos compromete con la creación que Dios nos ha dado, que somos parte de esa creación también, y que nuestra alabanza a Dios no solo es parte del corazón, sino también de nuestra relación con nuestros seres queridos, con las personas y también con la creación misma. Estamos estudiando la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. Hemos hablado sobre el cambio climático, sobre el agua en los programas anteriores, siguiendo el capítulo 1 de la encíclica, y hoy el Papa va a escribir, o ha escrito en su encíclica, sobre la pérdida de la biodiversidad. Estamos viendo cómo son las consecuencias de la intervención humana. En este sentido, el Papa pues dedica una buena parte de este primer capítulo a la pérdida de la biodiversidad. Y hoy vamos a tratar de comentar tres numerales, el 32, el 33 y el 34 de la encíclica. Nos dice el Papa: los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies, que podría significar en el futuro recursos sumamente importantes, no solo para alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para múltiples servicios. Las diversas especies contienen genes que pueden ser recursos claves para resolver en el futuro algunas necesidades humanas o para regular algunos problemas ambientales. Lo primero que el Papa trata de decirnos en este numeral 32 es que muchas veces la actividad comercial y la actividad productiva o económica no toma en cuenta la situación de la pérdida de bosques y de selvas, de la biodiversidad, es decir, de las diversas formas en que la vida se manifiesta. Eso significa biodiversidad. Entonces, el Papa nos dice que debemos de tomar conciencia que en muchas de estas experiencias de vida, de esta biodiversidad, hay muchas especies que pueden perderse y que son clave para algunos problemas de la humanidad, como por ejemplo no solo la pérdida de algunas plantas que son medicinales o plantas que son alimento, sino también en el sentido de que en esta vida, en estas plantas, hay información que se viene acumulando de siglos por la misma evolución de la Tierra. Vamos acumulando esa información y la pérdida de esa información puede llevar también a la humanidad a perder mucha sabiduría en este sentido. Sabiduría que no solo se lee a través de la ciencia, sabiduría que se lee a través de la fe, que se lee también a través de las sabidurías antiguas, ¿verdad? Nuestros antepasados, por ejemplo, tenían mucho conocimiento de la naturaleza, tenían mucho conocimiento de la biodiversidad y respetaban esa biodiversidad. Pues el Papa nos recuerda que no es solo el comercio, no solo la economía, la producción la que debe de estar centrada en el conocimiento y en el actuar del ser humano, sino también en esa relación o esa interacción con el ambiente. Y continúa en el numeral 33. Pero no basta pensar en las distintas especies solo como eventual recursos explotables, olvidando que tienen un valor en sí misma. Cada año desaparecen miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros hijos ya no podrán ver, perdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Por nuestra causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia, ni podrán comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho. El Papa hace aquí un llamado de atención. Cada especie, cada ser vivo es un ser que Dios ha creado para su alabanza y para su gloria. San Francisco de Asís, en la mística que él desarrolla en su fe, mira que cada especie, haciendo lo suyo, manteniendo el equilibrio de un ecosistema, es su manera de dar gloria a Dios, ¿verdad? Las plantas dándonos oxígenos es una manera, es su manera de dar gloria a Dios. Los seres humanos también relacionándonos en el amor, es nuestra manera de dar gloria a Dios.
Dios, los minerales alimentando nuestro cuerpo y alimentando el cuerpo de los seres vivos. Recordemos que los minerales sostienen, aunque parecieran que solo son piedras, ¿verdad? Que pareciera que solo son materiales, realmente son los que sostienen toda la biodiversidad. Todos los seres vivos, las plantas, los animales y las personas, tenemos minerales. Y por falta de minerales la vida no puede desarrollarse. Por ejemplo, si usted no tiene calcio en los huesos, pues los huesos se le quiebran, ¿verdad? Si usted no tiene potasio en su cuerpo, pues entonces tiene un desbalance corporal. Los minerales son importantes en las plantas también para que las plantas subsistan. Entonces, es la manera de dar gloria a Dios de esta creación, de los minerales. En fin, el Papa Francisco nos dice que no tenemos derecho nosotros de coartar esta gran orquesta, llamémoslo así, ¿verdad? Esta gran sinfonía de los seres en equilibrio, dando gloria a Dios. No tenemos derecho de coartar esa gran sinfonía que Dios ha puesto en la creación. El numeral 34 nos invita a reflexionar sobre algo que se llama la intervención humana. ¿Qué es la intervención humana? La intervención humana es todo acto humano o social que interviene en un ecosistema. Por decir algo, si de repente una comunidad decide plantar maíz, por decir algo, y entonces para plantar maíz tiene que cortar árboles, eso ya es una intervención humana, porque se está cambiando el ecosistema. O, por ejemplo, si una urbanística quiere construir casas y entonces dice, bueno, hay que descapotar todas esas manzanas de tierra y volar árboles y sacar tierra y excavar, bueno, eso es una intervención humana también. O cuando los seres humanos, al ver un terreno baldío sin árboles, empiezan a plantar árboles para que haya más frescura, para que haya más agua, eso también es una intervención humana. Entonces el Papa va a hablarnos en el numeral 34 sobre la intervención humana. Y dice de la siguiente manera: posiblemente nos inquieta saber de la extinción de un mamífero o de un ave por su mayor visibilidad, pero para el buen funcionamiento de los ecosistemas también son necesarios los hongos, las algas, los gusanos, los insectos, los reptiles y las innumerables variedades de microorganismos. Algunas especies poco numerosas que suelen pasar desapercibidas juegan un rol crítico, fundamental, para estabilizar el equilibrio de un lugar. Es verdad que el ser humano debe intervenir cuando un geosistema entra en estado crítico, pero hoy el nivel de intervención humana en realidad tan compleja como la naturaleza es tal que los constantes desastres que el ser humano ocasiona provocan una nueva intervención suya, de tal modo que la actividad humana se hace omnipresente, con todos los riesgos que esto implica. Es decir, es cierto que el ser humano, entrando en relación con la creación, tiene que hacer su intervención, tiene que hacer una intervención por ser parte de ese geosistema, y más cuando el geosistema está en un estado crítico, debe de intervenir para ayudar a que haya un equilibrio, para que la vida continúe. Sin embargo, hoy por hoy el ser humano se ha olvidado de su papel, que su intervención humana debe de ser en torno a mejorar o a aliviar las crisis de los geosistemas. Y por el afán de ganancia y por el afán de la riqueza, ha empezado a hacer intervenciones humanas que lo que hacen es destruir y hacer desastres ecológicos. Recordemos, por ejemplo, hace algunos años, ¿verdad?, cómo se hizo el desastre ecológico en el Golfo de México, cuando una empresa inglesa quería sacar petróleo del Golfo de México, y excavando, pues una tubería estalló y en el fondo del mar, y bueno, se hizo toda una crisis del ecosistema, porque el petróleo se vació sobre todo el océano y muchas especies también murieron. En este sentido, esa es una intervención humana que lo que hace al final es causar un desastre, ¿verdad? Tenemos también, por ejemplo, algunas construcciones que, como no respetan los informes de impacto medioambiental, entonces se vuelven un desastre total para los ecosistemas y los geosistemas. Por eso es importante que los estados tengan ministerios de medio ambiente,
que regulen esto, que tengamos leyes que también preserven nuestros geosistemas. Y hoy por hoy en El Salvador tenemos un vacío grande en este sentido, porque aunque hay tribunales ambientales, aunque tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, muchas veces las leyes no están a favor del medio ambiente, sino que están a favor del capital, y entonces vemos intervenciones humanas que ponen en gran peligro, ¿verdad? No solo el ecosistema, sino incluso hasta los bienes culturales. Tenemos, por ejemplo, el caso de Tacuzcalco, que son colonias que se están construyendo sobre asentamientos indígenas antiguos, donde podríamos conocer mucho de nuestra identidad, de nuestros antepasados, y sin embargo están metiéndole máquina a estas cosas, ¿verdad? Entonces son situaciones en las que la ley queda corta en este sentido. Entonces es importante redescubrir que la intervención humana también tiene que ser regulada por la ley. Los estados pues deben de regular de tal manera que no haya pérdida de biodiversidad, o por lo menos se construya de manera relacional con el ambiente. El Papa, continuamos con el numeral 35, el Papa continúa pues hablando sobre esto de la intervención humana. Dice de la siguiente manera: las carreteras, los nuevos cultivos, los alambrados, los embalses y otras construcciones van tomando posesión de los hábitats y a veces los fragmentan de tal manera que las poblaciones de animales ya no pueden migrar ni desplazarse libremente, de modo que algunas especies entran en riesgo de extinción. Existen alternativas que al menos mitigan el impacto de estas obras, como la creación de corredores biológicos, pero en pocos países se advierte este cuidado y esta previsión. Cuando se explotan comercialmente algunas especies, no siempre se estudia su forma de crecimiento para evitar su disminución excesiva con el consiguiente desequilibrio del ecosistema. El cuidado de los ecosistemas supone una mirada que vaya más allá de lo inmediato, porque cuando solo se busca un rédito económico rápido y fácil, a nadie le interesa realmente su preservación. En este sentido, pues el Papa está hablando de que la visión de la intervención humana no debe de tener una visión extractivista, de explotar comercialmente a las especies o a los ecosistemas, porque eso pues hace aumento excesivo de los desequilibrios de los ecosistemas. Los embalses, los edificios, etcétera, hacen que los animales por veces sean intervenidas en sus rutas de migración y se cometen grandes desequilibrios ecológicos. Por ejemplo, las aves tienen que migrar a ciertos lugares para su reproducción, y milenariamente ese lugar ha sido para su reproducción, y sin embargo cuando viene la intervención humana, ellos instintivamente se desequilibran, se pierden en este sentido, y al final pues se cae en un desequilibrio ecológico. Por esto pues el Papa nos invita a que se cuiden los ecosistemas, que se suponga tener una mirada que vaya más allá de las cosas inmediatas, del rédito rápido o fácil, ¿verdad? Porque esto hace que la preservación no sea un interés para la intervención humana. Y continúa el Papa: por el costo de los daños que se ocasionan por el descuido egoísta es muchísimo más alto que el beneficio económico que se pueda obtener. En el caso de la pérdida o el daño grave de algunas especies, estamos hablando de valores que exceden todo cálculo. Por eso podemos ser testigos mudos de gravísimas inequidades cuando se pretende obtener importantes beneficios, haciendo pagar el resto de la humanidad, presente y futura, los altísimos costos de la degradación ambiental. El Papa nos está haciendo ver que no podemos ser testigos mudos de esta situación grave de iniquidad, porque sobre nosotros pesará la culpa de que las otras generaciones, las nuevas generaciones,
no puedan gozar de un ambiente sano, de un ambiente equilibrado, de geosistemas que estén en equilibrio. Y la problemática que causa la intervención humana, que lo que busca nada más la extracción y el dinero, hace más daño que lo que de rédito pueda dar a las empresas. En este sentido, tenemos que nosotros tomar conciencia. Muchas veces cuando los ambientalistas tratamos de detener algunos proyectos, la gente misma dice es que ustedes no permiten que las empresas nos den trabajo, etcétera, etcétera, pero no podemos nosotros pensar que por un trabajo de 3 años que me puedan dar, podemos destruir un ecosistema que nos va a dañar 100 años. No podemos hacer eso, porque sería irresponsable. Debemos de pensar una nueva manera de desarrollo, porque el desarrollo no es construir casas de lujo que nadie va a utilizar. El desarrollo es que todos tengamos casas dignas. Desarrollo no es llenar de cemento toda la tierra que tiene El Salvador. El desarrollo es que el ecosistema que tiene El Salvador se recupere, porque estamos en una crisis hídrica terrible. La mayoría de los ríos, casi el 85% de los ríos, están contaminados, y en amenaza están. El 70% de los mantos acuíferos están en amenaza de irse reduciendo. Entonces, en este sentido, no podemos nosotros pensar que porque a mí se me va a dar trabajo, o porque nos van a construir la escuela, o porque nos van a construir la calle, permitamos que se destruyan ecosistemas que nos van a favorecer por años, por cientos de años. Tenemos que saber medir la vida no solo por el costo del dinero. Esa es una medida falsa. Uno no puede medir las cosas por el dinero. Hay valores mucho mayores que no se pueden comprar con el dinero, como la vida. Usted puede tener muchos millones de dólares, pero si por causa de un desequilibrio del ecosistema usted enferma de cáncer, pues no podrá hacer nada con su dinero. En este sentido, pues es importante que pensemos en los equilibrios de los geosistemas en los que vivimos. Bueno, por ejemplo, la alta contaminación con el transporte, ¿verdad?, del automóvil, pues es una carga de CO2 grandísima en nuestro país. Ya deberíamos de pensar, por ejemplo, en regular el tránsito de los automóviles. Yo sé que sería un sacrificio para muchos de nosotros, pero creo que va en beneficio de todos el que se descontamine el ambiente. Uno puede ver, por ejemplo, desde una montaña, San Salvador, a eso de las 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 y 9 de la mañana, y uno lo que puede ver es una nube negra encima de toda la ciudad. Esto implica que hay altos niveles de contaminación, y que hay que prestarle atención a estas cosas, ¿verdad? Antes de lamentar después cosas que no podemos revertir en nuestro geosistema. Entonces es importante que la sociedad pida a los estados regular estas situaciones. El Estado tendrá que mediar entre la empresa privada, entre los conglomerados de empresas que dañan el ecosistema, para llegar a un acuerdo en el cual se haga un beneficio, la producción se haga un beneficio para toda la comunidad, para toda la sociedad, porque esto es lo que se busca cuando un Estado interviene, para que se lleguen a acuerdos que nos favorezcan a todos. En este sentido, pues es importante los equilibrios de los ecosistemas, que no prevalezca el dinero, que no prevalezca el interés de ganancia sobre los equilibrios de los geosistemas. El numeral 36 nos dice el Papa: el cuidado de los ecosistemas supone una mirada que vaya más allá de lo inmediato, porque cuando solo se busca un rédito económico rápido y fácil, a nadie le interesa realmente su preservación. Por el costo de los daños que se ocasionan y por los descuidos de los ecosistemas más altos que el beneficio económico. Algunos países han avanzado, dice el número 37, en la preservación eficaz de ciertos lugares y zonas, en la tierra y en los océanos, donde se prohíbe toda intervención humana que pueda modificar su fisionomía o alterar su constitución original. En el cuidado de la biodiversidad, los especialistas insisten en la necesidad de poner especial atención a las zonas más ricas en variedad de especies, en especies endémicas,
poco frecuentes o con menor grado de protección efectiva. Hay lugares que requieren un cuidado particular por su enorme importancia para los ecosistemas mundiales o que constituyen importantes reservas de agua y así aseguran otras formas de vida. Es cierto, se ha avanzado mucho, pero también por veces retrocedemos. Es el caso de la Amazonía, que es un ecosistema mundial, favorece a todo el mundo. La Amazonía no es nada más una porción de determinados países. El presidente de Brasil dijo que la Amazonía era de Brasil y que nadie tenía que decirle cómo administrarla. Lo siento mucho, la Amazonía es del planeta, porque antes de que estuviera Brasil estaba la Amazonía. Antes de que existieran las fronteras de los países estaba la Amazonía, ya en conjunto sustentando este planeta. Entonces no podemos llegar con discursos que lo único que hacen es tratar de continuar con esta devastación de estos ecosistemas. La Amazonía nos interesa a todas, porque a todos y a todas, porque aunque esté lejos, sin embargo, son ecosistemas que sustentan todo el planeta. En cuanto al oxígeno, en cuanto al agua, en cuanto a la sustentación del mar, son importantes. Los océanos también son importantes cuidarlos. Estamos llenando de plásticos el océano y eso hace que los ecosistemas se desequilibren. Entonces, en este sentido, es importante tratar de caminar tomando conciencia de que cada intervención que hacemos, por muy pequeña que sea, el campesino, por muy pequeño que sea la quema de basura que haga, ya es una intervención humana y está desequilibrando un ecosistema. El campesino que ocupa venenos, ¿verdad?, que ocupa agrotóxicos, por muy pequeña que sea la parcela, pero ya está haciendo una intervención humana que lo que hace es desequilibrar también los ecosistemas en su entorno. Así que debemos de tomar conciencia en este sentido, que cada acto que hagamos lleve a mejorar el equilibrio de los geosistemas. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que esta enseñanza del Papa Francisco nos vaya animando a vivir nuestro cristianismo de una manera más comprometida con nuestro geosistema, nuestra creación que el Señor nos ha regalado. Que el Señor les bendiga a todos.